Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de esta sesión del curso de Derecho Financiero y Bancario. En esta noche nos acompaña el distinguido doctor Joe Navarrete con el tema de finanzas sostenibles. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, magíster en finanzas y derecho corporativo por la Universidad de San, asociado senior de Martinot Abogados. A los participantes que nos acompañan a través de nuestra plataforma de Zoom y a través de nuestras redes sociales, se les recuerda que puedan realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el doctor al finalizar la clase. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud por parte de todo el equipo y nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la presentación y por la invitación al curso para esta clase que me pareció que estaba pendiente, y a los asistentes en las diversas plataformas o de manera asincrónica también. Bueno, el tema que se me ha pedido conversar es respecto de las finanzas sostenibles. Yo he preparado una diapositiva y durante la exposición compartiré algunos documentos también para apoyar lo que vaya a comentar. A ver, el, el- el tema de las finanzas sostenibles es una frase que se escucha, posiblemente no se escuche tanto como las fintech o como el fenómeno fintech en los últimos años, ¿no? Que es algo que empezó realmente hace 15 años posiblemente, de repente un poco más, en otras latitudes y con menos presencia aquí, pero durante los últimos años sí ha tenido una ola de crecimiento importante en todo sentido, ¿no? En todo sentido, tanto en el sentido más práctico de poder utilizar las fintechs en nuestro día a día, como en el desarrollo eh, doctrinario, los cursos y demás, ¿no? Ha habido una ola creciente de desarrollo de la fintech en el país. No ha pasado lo mismo, creo yo, al menos con el tema de finanzas sostenibles, que es un tema bastante importante y de impacto global, incluso diría yo. Parece un poco de antecedentes. Bueno, este es el índice de la presentación. Yo voy a comentar algo antes, digamos, de entrar a materia en estricto. ¿Y por qué hacía esta introducción con la fintech? Porque, claro, el tema de la sostenibilidad tiene que ver, primero, lo más inmediato, lo que se nos viene a la mente es con el medio ambiente, ¿no? Cómo, digamos, las compañías o los privados tenemos o deberíamos tener la capacidad de ver un poco más allá de nuestros grupos de interés inmediatos como accionistas, directores y demás, trabajadores incluso, e ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo se va más allá del ánimo de lucro inmediato y justificable, ¿no? Las compañías, como sabemos, se crean básicamente o principalmente para poder tener ganancias, ¿no? Entonces ya hace muchos años, posiblemente en el 60, 70, empezó todo un debate respecto de cuál debería ser la función de la compañía. No quisiera ahondar mucho en esto, pero es un antecedente algo remoto del tema de la sostenibilidad en general, ¿no? Y nació esta frase o esta institución, esta idea en su momento, que es la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y en algún momento hubieron algunos debates sobre cuál debería ser el rol de la compañía, de la sociedad el rol de la compañía en la sociedad, ¿no? Durante todas estas décadas se han ido discutiendo, y en los últimos años ha habido algún, no diría que un cambio de paradigma, como algunos se le llaman de esa forma, pero digamos, un poco más de aceptación de que las compañías deberían tener un rol social incluso, ¿no? No solamente pensar en los shareholders o los grupos de interés más inmediatos, sino en todos los stakeholders, incluyendo la sociedad, el medio ambiente, el Estado y demás, ¿no? Eso, digamos, da
para toda otra clase o conferencia, ¿no? Y este cambio un poco digamos, de la visión de lo que deben ser las compañías, también tiene que ver cómo las compañías se financian y cómo son financiadas, ¿no? Y ahí es donde entra justamente toda esta visión que tiene décadas, como comento, respecto de cuál debería ser la función de la compañía y las finanzas en sí mismas, ¿no? La decisión de inversión, la decisión de financiamiento y demás, ¿no? Que son las decisiones básicas, principales de las finanzas regulares, las finanzas corporativas, ¿no? Entonces, es en este momento en el cual se intersecan estas dos cosas, así como las fintech son las finanzas con la tecnología, un poco toda esta idea de poder tener una función adicional de la compañía, que no sea solamente el ánimo de lucro y demás, y, y las finanzas en sí mismas como promotoras del crecimiento económico a nivel global, van formando ya una idea nueva, ¿no? Que hoy por hoy está mucho más, digamos, en boga, y seguramente ese sí es un término que han escuchado más, que es en los criterios ASG o ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Estos criterios que buscan justamente en todo ámbito de la compañía, ¿no? Traspasar los límites regulares de la protección de inversionistas o el ánimo de lucro, ¿no? Para ver cuál nuevamente es el impacto de la compañía a nivel ambiental, social y también respecto de la gobernanza, pero con todos los stakeholders, no solamente con los accionistas. ¿No? Estos criterios ASG seguramente es algo mucho, digamos, que está mucho más en boga, que ha estado mucho más posiblemente los últimos 10 años digamos, a nivel global y también en el país, ¿no? Entonces, lo que se busca con este renovado interés, porque creería yo que esa es la palabra, y esta intersección con las finanzas, es de que toda decisión de inversión, ya sea, como les decía, la decisión de inversión en sí misma, la decisión de financiamiento, esté vinculada con la contribución y la promoción de un mundo sostenible, ¿no? Ya nosotros somos conscientes de cómo el actuar del ser humano ha podido causar daños irreversibles en lo que se refiere a- al, al medio ambiente, ¿no? Que es de repente lo más inmediato. Pero estos criterios ASG y las finanzas sostenibles no solamente se quedan en esa parte, que es la parte ambiental en sí misma, sino trascienden a otras esferas como son, por ejemplo, el desplazamiento de comunidades, ¿no? Que tiene que ver con temas sociales, ¿no? Los llamados conflictos sociales que nosotros vemos y sabemos que existen en nuestro país. El desplazamiento es cuando, por ejemplo, por hacer algún tipo de obra, infraestructura, o de repente un proyecto minero, lo que fuera, las comunidades son desplazadas de un lugar a otro, ¿no? Y ya en la parte más jurídica están esos criterios de gobernanza de cómo la compañía trata a sus trabajadores, si cumple sus obligaciones tributarias y si cumplen las propias obligaciones ya legales que establece la normativa de cada país respecto de temas ambientales o sociales. Pero en buena cuenta lo que se trata es de que el- el- las operaciones financieras, que ya veremos de qué tipo, contribuyan a un mundo sostenible en largo plazo, ¿no? No solamente buscar el interés inmediato, la ganancia y demás, sino que tenga algunos otros fines. Ese, en esencia, es el concepto o la visión de lo que son las finanzas sostenibles. A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que buscan? Y para eso, como veremos en un rato, hay que echar mano de dos cosas, básicamente, ¿no? Uno son todos los instrumentos nacionales e internacionales eh, vinculados en sí mismo a esta promoción, ¿no? Algunos son mandatorios, otros son simplemente guías, ¿no? Libros blancos, como se llama. Soft law, como queramos ponerle, ¿no? Como
criterios y, digamos, modelos que uno decide seguir. Y la otra parte es cómo ya la propia normativa en algunos supuestos sí ha desarrollado regulación específica sobre estos temas, ¿no? En un momento vamos a ver eso. Entonces, entrar al mundo de las finanzas sostenibles no solo implica tener claro el por qué son importantes, sino también qué es lo que evaluamos. Y en esta evaluación hay, como les decía, instrumentos, documentos e información nacional e internacional, algunas con carácter mandatorio y otras de carácter voluntario. ¿Ok? Eh, Retornando al tema ambiental y más inmediato, en el Perú existe felizmente un desarrollo, diría yo, importante respecto de la promoción de las finanzas sostenibles. No, de hecho, esta clase en sí misma es es una muestra de ello, ¿no? Pero claro, si comparamos con cursos de fintech, por ejemplo, hay muchos cursos más de fintech, muchos más temas de fintech que cursos o referencias sobre finanzas sostenibles, ¿no? Usualmente hay alguna clase como esta dentro de un módulo, ¿no? Con lo cual Lawyer está un poco a la vanguardia de ahí. Yo recuerdo un caso adicional de un curso, digamos, de esta envergadura con varios módulos, pero más allá de eso no. Entonces, hay un interés felizmente del propio gobierno en los años, digamos, ¿no? A veces hay cosas que el gobierno hace, digamos, no son debidamente promocionadas, pero hay una seguidilla de elementos que también iremos repasando en un rato, que han hecho o que hacen de que si uno verifica lo que hay en el Perú, hay un interés por las finanzas sostenibles. A pesar de que el país como tal, al menos en el lado ambiental, no sea un gran emisor de gases de efecto invernadero porque no somos un país industrializado, ¿no? Sin embargo, sí tenemos importantes aspectos por mejorar o por corregir vinculados con temas sociales, ¿no? Los conflictos sociales a lo que nosotros conocemos y hemos sido testigos en los últimos años y cómo estos se van agravando lamentablemente, ¿no? Entonces, felizmente, digamos, no me atrevería a decir que una política como tal, a pesar que hay una hoja de ruta incluso del Ministerio del Ambiente, pero sí ha habido sistemáticamente en los últimos años un interés de diversas entidades para promover las finanzas sostenibles y poderlas incluir no solo como guías dentro de, digamos, el desarrollo corporativo, dentro del desarrollo del digamos, de las transacciones en el país, sino a nivel de legislación concreta, ¿no? Ahora veremos algunos. Y claro, eh, todos estos instrumentos y demás están felizmente diseminados en el mercado financiero, entendido como aquel mercado en el cual interactúan los agentes superavitarios y deficitarios, ¿no? eh, Hay disposiciones, regulación, no solo en el mercado de capitales, entiendas en el mercado de valores como tal, no solo en el mercado de intermediación financiera directa, entiéndase con el llamado sistema bancario, sino también hay en otros sectores que por interés del tiempo, digamos, no vamos a comentar, pero por ejemplo también por ahí están los llamados créditos de carbono, ¿no? Que también es una, una arista, digamos, de las finanzas sostenibles, posiblemente un poco más global, ¿no? Pero están los créditos de carbono, los llamados bonos de carbono, que en el Perú, digamos, están regulatoriamente establecidos como créditos, ¿no? Son que no veremos en la clase por ser, digamos, un mercado de financiamiento en un sentido mucho más amplio, ¿no? Veremos simplemente los temas vinculados con el mercado de capitales y el sistema financiero por ser los más directos posiblemente que podamos apreciar y que de seguro con los ejemplos que veamos de emisiones en sí mismas, de emisiones de valores, digo, de bonos, por ejemplo,
va a corroborar lo que yo digo, que hay un interés y ya hay un track record, digamos, chico de repente, pero sí importante, ¿no? Por ejemplo, el Perú en la América Latina ha sido el primer país que ha tenido un emisor de un bono llamado bono verde, ¿no? Sentando un precedente. De ahí ya hay algunos que nos han ido adelantando los años, pero hay, como les digo, un importante mercado, interés, ¿no? Eh, y claro, aquí lo que hay que tener en cuenta también como último aspecto general es que yo acabo de decir bono verde. Claro, entonces, ¿qué hace que un bono se vuelva verde? ¿No? O bueno, hablaremos de bonos sociales. ¿Qué hace que un bono se vuelva social? Y justamente allí es donde entra todo lo que les comentaba hace un rato, todo lo vinculado con las directivas y demás, que hacen de que se puedan establecer ciertas calificaciones a todo lo que podamos eh, querer calificar como un bono verde. A ver, me explico. Yo quiero llegar a una emisión y quisiera de que mi emisión de bonos pueda ser calificada como una emisión de un bono verde. ¿Por qué? Porque eso, en primer lugar, me permite contribuir a este desarrollo sostenible que comentábamos hace un rato. Y por el lado, posiblemente más, entre comillas, egoísta, hay un apetito también por ciertos inversionistas de solamente invertir en estos bonos verdes, en estos bonos que tienen justamente estas eh, vocación, digamos, de referirse a proyectos sociales, bueno, en el caso de bonos verdes, a proyectos verdes, por ejemplo. Entonces se juntan los intereses. Oye, yo quiero contribuir al medio ambiente, el bono se va a servir para recaudar dinero para un proyecto verde, ¿no? Reforestación, por ejemplo. Y hay inversionistas que también están interesados en comprar esto. Entonces, ok, ¿qué hago? Entonces, en ese momento entras a ciertas agencias que se encargan de calificar el bono y sobre todo más que el bono en sí mismo, el proyecto, ¿no? Con algunos aristas que veremos en un rato, para calificar de este bono como verde y se etiqueta el bono, si queremos llamarlo de ese modo. Entonces, el bono ya no es un bono como tal, sino es un bono verde o es un bono social o es un bono de sostenibilidad o es un bono ABCD, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, en alguna parte no estamos ante nada diferente de lo que sería una emisión de bonos en el mercado de valores, por ejemplo, sino que adicionalmente yo etiqueto el bono sometiéndome a la calificación de un tercero que establece que el financiamiento que yo voy a obtener con ese bono va a servir para la contribución del desarrollo sostenible. Esa es un poco la lógica ya a nivel mucho más práctico cuando estoy en un bono verde, por ejemplo, ¿no? Ok, lo explicaré con más detalle en un rato, pero esa es la introducción. Ok, hemos empezado a hablar de bonos, digamos, con ciertos calificativos, ¿no? Y básicamente nosotros en el mercado de capitales nos encontramos con cuatro tipos de bonos, ¿no? Como instrumento de deuda a mediano plazo, mediano y largo plazo. De entre ellas tenemos el bono verde, los bonos sociales, los bonos sustentables y los bonos vinculados a la sostenibilidad, ¿no? El bono verde es aquel que está vinculado a lo que se llaman proyectos verdes, ¿no? Que son proyectos de reforestación, energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio y demás. No todos aquellos que están vinculados básicamente con el cuidado y protección del medio ambiente. Los bonos sociales son aquellos bonos que tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Ya sea un impacto positivo en la sociedad y están vinculados a diferentes temas, ¿no? Protección de minorías, protección de comunidades, incluso protección de ciertos derechos de minorías, por ejemplo, de derechos de la mujer, ¿no? Que son minorías o no son minorías puede ser discutible, pero todo este tipo de proyectos que tienen un impacto social, ¿no? No es un financiamiento para cualquier cosa, no voy a construir y con eso no digo que esté mal, no voy a construir un centro comercial, voy a hacer una actividad de reforestación y luego se venderán los árboles y lo demás y eso servirá para pagar los bonos, ¿no? Entonces, eh,
tiene un fin adicional, como comentábamos hace un rato, ¿no? De contribución en estos tres elementos, ambientales, sociales o de gobernanza en sí mismo, ¿no? Los bonos verdes, y los bonos, digamos, el mercado de capitales está pensado más para las partes ambientales y sociales, por eso tenemos bonos verdes y bonos sociales, y los bonos sustentables o de sostenibilidad, que es, vamos, un mix, una fusión de ambos, de los anteriores, ¿no? Que puede ser un proyecto verde social o un proyecto uno u otro, pero que tiene la doble calificación, si queremos llamarlo el doble etiquetado, ¿no? Como comentábamos hace un rato. No, y hay otros bonos llamados bonos vinculados con la sostenibilidad, ¿no? Estos bonos lo que hacen es, a diferencia de los anteriores o digamos, que tienen, están establecidos efectivamente para un proyecto de determinada clase, ¿no? Bajo ciertos calificativos. Aquí lo que se hace el bono, digamos, un bono un poco más especializado, si queremos llamarlo, ¿no? Se establecen determinadas métricas para que el emisor cumpla, ¿no? Y si no las cumple, pierde la condición de bono vinculado a la sostenibilidad, ¿no? Aquí en la siguiente diapositiva se va a ver mejor. Ok, ¿qué comparten todos estos bonos, todos estos tipos de bonos, ¿no? Que como comentábamos, se diferencian básicamente por a dónde van a ir los recursos, ¿no? A qué tipo de inversión irán los recursos. ¿Qué comparten? Que todos estos deberían tener por lo menos estos componentes, ¿no? De manera más o menos general. Uno es poder identificar el uso de fondos. O sea, ok, yo quiero hacer un proyecto de reforestación. Perfecto. ¿Eso califica como un bono verde? Sí. Listo. Primer check. Luego tengo que evaluar si efectivamente lo que tú me estás diciendo como emisor califica como una actividad de reforestación y si califica como tal, si es que esta, por ejemplo, es sustentable en el tiempo, si esta realmente tiene un impacto, ¿no? Y si tú cuentas con los elementos necesarios para poderla llevar a cabo. No basta que yo diga, quiero reforestar, tengo que acreditar que voy a contar con los elementos necesarios para poder reforestar, por ejemplo. O sea, hay un proceso de evaluación, selección del proyecto, a efectos de que este proyecto pueda cumplir uno de estos componentes. Luego de eso, ok, te dimos el dinero, ¿no? El bono se emitió, los inversionistas compraron los bonos, este, y yo estoy en la posibilidad de gastar el dinero. Entonces tengo que acreditar que efectivamente este dinero sea destinado al proyecto seleccionado y sobre la base del uso de fondos declarados, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una actividad no solamente al inicio para la calificación de algo como un bono verde, de un bono como un bono verde, sino también cómo voy gestionando los fondos el transcurso del tiempo. Posteriormente, y un poco vinculado con lo anterior, yo tengo que emitir determinados reportes, información, estoy cumpliendo, cómo vamos a hacer el proyecto y demás. O sea, en buena cuenta, el C y el D es un control ex post para poder estar seguros de que lo que se indicaba que se iba a realizar, el proyecto que se iba a realizar, el uso del dinero que se iba a realizar, se cumple, ¿no? Es un control respecto de lo que sucede. En el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad que les decía hace un rato, adicionalmente a esto hay, digamos, un proceso, digamos, un poco más estricto, si queremos llamarlo, porque se establecen métricas, ¿no? Los llamados, los famosos KPIs, ¿no? Ciertos indicadores de desempeño. Y sobre todo, objetivos de desempeño en materia de sostenibilidad, ¿no? Los CPT, llamados así, Sustainability Performance Targets, ¿no? Que son mucho más específicos. Y para redondear esto, por ser el bono un poco digamos, con mayor desarrollo, les voy a compartir que tengo por aquí, una referencia sobre esto para para que podamos ver.
Y de ahí, de hecho, seguramente todo lo que hagamos va a estar, vamos a ver documentos y demás, ¿no? Acá también esto. Tenía por acá, pero se perdió. Ok, entonces aquí, ahorita lo comparto. Voy a regresar. Ya, acá está, ¿no? Claro, algo, por ejemplo, que también es importante comentar es que estos bonos, ¿a quién puede emitir los bonos? Los bonos no solamente los emiten las compañías privadas, incluso podrían emitirlo eh, el- los estados, organismos multilaterales. Recordemos que aquí estos bonos, claro, yo puedo levantar dinero, como se llama, emitiendo bonos y a su vez dedicar ese dinero a otros proyectos, incluso yo mismo como financiador de esos otros proyectos, ¿no? Obviamente cumpliendo esos proyectos los criterios para que el bono no deje de ser un bono verde, un bono sostenible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les decía que había unos calificadores a efectos de determinar quién, o sea, qué era un bono verde o qué era un bono social o que era un bono sostenible, ¿no? Y uno de estos calificadores son los llamados segundas opiniones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un informe, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Este calificador dice, ¿no? Opina que el marco de referencia de bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad de Uruguay se alinea con los principios de bonos vinculados a la sostenibilidad de 2020. Entonces, este tercero, lo que es califica de que el bono como tal tiene este etiquetado que yo les decía, ¿no? Y ha señalado en el caso concreto, por ser un bono vinculado a la sostenibilidad, determinados KPIs, ¿no? Indicadores clave de desempeño. Y aquí establece, ¿no? KPI, reducción de porcentual de las emisiones totales brutas por GI, ¿no? Por eso, gases de efecto invernadero por la unidad de PBI real con respecto al año de referencia. Y está, por ejemplo, el indicador eh, de sostenibilidad exacto, ¿no? El SPT que comentábamos, ¿no? Lograr una reducción de al menos 50% de emisiones por gas de efecto invernadero por unidad del PBI real para el 2025 con respecto al año de referencia 90. Porcentaje de mantenimiento de superficie de bosques nativos. Ustedes ven, son indicadores concretos respecto de actividades vinculadas con la sostenibilidad, ¿no? Es el KPI. Y el SPT es, digamos, un poquito más específico respecto de qué es lo que voy a hacer. Y aquí ustedes verán, ¿no? Cuáles han sido estos KPIs y esto del SPT del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y aquí hay toda una referencia de cómo se ha hecho el examen.
Entonces, estos bonos, para recapitular, lo que eh, existe es una calificación de los mismos, un etiquetado de los mismos, y sobre la base de eso se puede acceder a determinados inversionistas. Como les decía, podría existir algunos inversionistas que tengan un apetito por suscribir determinada clase de bonos, ¿no? Entonces, logrado el etiquetado del bono, logrado la calificación, no crediticia, sino la calificación del bono como tal, como verde, sostenible, social o vinculado a sostenibilidad con estas referencias de KPIs y SPTs, yo tengo un bono ya formado, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quisiera, para cerrar esta parte, si yo quisiera emitir un bono verde en el mercado de valores, lo primero que tendría que hacer es eh, lograr esta calificación del bono como verde o como social o sustentable o el que fuera, y luego ingresar mi file de emisión regular. No hay un procedimiento específico hasta ahora eh, respecto de cómo, o sea, algo adicional, ¿no? Esto es una calificación un poco, si queremos llamarla así, eh, para el mercado, ¿no? No es que ahí exista un requisito en la SMB, por ejemplo, para que sea un bono verde, ¿no? Sino que simplemente yo logro la calificación de un tercero y sobre la base de esa calificación del tercero puedo hacer la promoción obviamente correcta de que el bono se ha calificado como verde, sostenible o lo que fuera, ¿no? Así un poco funciona si yo quisiera emitir un bono verde hoy, por ejemplo. Logro mi certificación, determino si es un bono verde, social, sustentable o vinculado a la sostenibilidad, y luego presento mi expediente ante la SMB y puedo hacer la promoción de que este bono ha tenido la calificación y por ende es un bono verde, ¿no? Es un bono, digamos, más atractivo que seguramente me va a permitir acceder a determinados inversionistas que están buscando justamente entre sus políticas ASG, ASG, invertir en bonos que tengan estas calificaciones. Entonces se va cerrando el círculo tanto del emisor y su decisión de financiamiento, ¿no? Cómo me financio, como de la inversión, de inversor o inversionista y su decisión de inversión, en qué invierto mi dinero, ¿no? Ahora, también, como yo les decía hace un rato, las finanzas sostenibles tienen una parte que se ha instalado en el sistema de intermediación financiera indirecto, que vendría a ser en nuestro caso, digamos, el sistema bancario financiero, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? También necesitamos acreditación del uso de fondos, selección del proyecto, gestión de fondos, reportes, informe y todo lo demás, pero eso se instrumentaliza ya no a través de un bono, ¿no? Porque estamos fuera del alcance del mercado de valores como tal, sino a través de un contrato de préstamo, un contrato de mutuo regular, ¿no? No hay ningún tipo de, digamos, de diferencia respecto de eso, ¿no? Entonces, antes de entrar ya a los instrumentos aplicables, para recapitular, ¿no? Este, digamos, durante los últimos años, ¿no? Ha habido un apetito, hay un cambio un poco de chip, si queremos llamarlo, respecto de qué deberían hacer las compañías o qué se debería financiar. Entonces, en ese marco, a nivel de finanzas como tal, surgen instrumentos que me permiten fomentar determinado tipo de actividades eh, ambientales o sociales y en algún caso de gobernanza con estos principios ASG o criterios ASG, ¿no? Entonces, lo que se busca es de que determinados instrumentos financieros puedan tener una cualificación, un etiquetado adicional respecto de a qué se va a financiar, ¿no? El dinero para qué lo quiero. Y ahí es donde surgen estos bonos verdes, sociales,
sustentables o vinculados a la sostenibilidad, siendo estos últimos un poco más exhaustivos en algunas cosas, ¿no? Eh, Esos bonos pueden ser emitidos por cualquier tercero, por cualquier compañía, ¿no? Siempre cuando tenga una calificación crediticia importante, ¿no? Si yo soy una compañía que no tengo mucha espalda para pagar mi financiera para pagar, seguramente el bono no se va a colocar, pero pueden ser emitidas por organismos nacionales, multilaterales y por privados, obviamente, ¿no? Y yo les decía de que los criterios para calificar un bono verde están basados principalmente en los calificadores de terceros, ¿no? Pero claro, estos terceros se basan en determinados tipos de guías, en determinado tipo digamos, de guías, ¿no? De guías, quisiera usar la palabra reglamento porque no es exacta, pero digamos de guías. Y dentro de estas guías, la, a nivel de mercado de capitales, digamos, la más importante es la de la International Capital Market Association, que ahí en la diapositiva, cuando se las deje, ustedes van a poder chequear, verificar cómo esta entidad tiene, digamos, información y sobre todo guías sobre esos instrumentos sustentables. Y justamente, ¿no? Tiene guías tanto de green bonds, ¿no? De bonos verdes, de bonos sustentables, de bonos sociales y de bonos linkeados o referidos o relativos a la sostenibilidad, ¿no? Entonces uno puede aquí chequear, ¿no? Qué información, qué, qué documentación a la que uno puede acceder, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Están los Green Bonds Principles. Entonces, yo puedo entrar aquí y bajarme el documento y chequearlo, ¿no? A ver de qué se trata y tener esta información. Toda esta información está a disponibilidad de cualquier tercero, ¿no? Entonces, la entidad a nivel de mercado de valores, o mercado de capitales, para ponerlo un poco más amplio, que me permite tener una guía de estos principios es esta International Capital Market Association, ¿no? Algo similar pasa con el tema bancario o el tema vinculado con el mercado de intermediación indirecta, ¿no? Quiero ver si se está viendo. Sí, se está viendo, entonces. ¿No? Y ahí tenemos, por ejemplo, esta entidad que es el Loan Market Association, ¿no? El Loan Market Association, bueno, aquí, igual esas dos entidades tienen documentos para muchas cosas, para los que estén interesados en el mercado financiero, directo o indirecto, pero en el caso concreto, tienen también los principios referidos a los loans, o sea, los préstamos vinculados con temas de bonos de Green Loan Principles, vinculados con los préstamos verdes, los préstamos linkeados a la sostenibilidad, los préstamos sociales y demás. Entonces, uno también puede acceder aquí y chequear todos estos, ¿no? Para ver un poco de qué se trata, para poder verificar cuáles son los elementos que se, que se consideran, ¿no? Y en concreto, ¿no? Para ponerlo de repente un poco más claro, ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia es que si uno, por ejemplo, no califica con este tipo digamos, de directrices, de guías, algunos financiamientos no se van a poder concretar. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, en el 2007-2008, por ejemplo, una entidad multilateral quería hacer un préstamo a una entidad financiera y nosotros éramos la entidad financiera, o sea, yo era abogado externo de la entidad financiera y fue la primera vez, por ejemplo, que tomé contacto con este tipo de iniciativas, ¿no? Porque cuando ellos querían prestar dinero, que era una buena parte
bastante dinero, hacían presentaban unos cuestionarios bastante exhaustivos sobre a qué sector se iba a dedicar, se iba a destinar el dinero. En ese momento yo tenía muchísimo más joven que ahora. Claro, me pareció eh, fuera de lo común, en verdad, en su momento, pero claro, entendí de que siendo esta entidad multilateral, o sea, multilateral son las entidades que están fuera y que recaudan dinero para poder prestar a los países, a los bancos y demás, esto es justamente una entidad financiera, se aseguraban mucho de saber de que el dinero, en qué lo ibas a prestar, ¿no? Entonces era un cuestionario bastante extenso, muy detallado, y que tenía en ese caso, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho, preguntas mucho sobre movilidad de personas. Nos decían, oye, si tú financias este proyecto va a implicar que haya desplazamiento, la gente va a perder sus trabajos, para perder su identidad cultural. Entonces, todo ese conjunto de preguntas que uno dice, oye, pero ¿por qué me preguntas eso? De repente, en un primer acercamiento como fue conmigo hace muchos años, va teniendo un sentido cuando, claro, el tema de finanzas sostenibles ya empieza a entrar un poco en la cabeza de todos, ¿no? Pero claro, estas entidades se encargan de verificar de que efectivamente puedas cumplirlo. Y si no lo cumples, no te prestan el dinero. Así de sencillo. Entonces, hay una preocupación también de que se puedan cumplir estas directrices basándonos en esos instrumentos internacionales u otros, como por ejemplo que también contamos en el Perú. Y en el Perú, por ejemplo, y ahí yo es donde yo les decía de que felizmente las entidades peruanas han eh, avanzado en esto, ¿no? De que hay un interés real a nivel de entidades por las finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, en apretada síntesis, porque estamos llegando ya a la hora, tenemos documentos de la Bolsa de Valores de Lima, que hay dos guías, ¿no? Principales, una guía de bonos verdes por el Perú, que está aquí, nuevamente todos de disponibilidad, todos van al internet y lo pueden ver. Yo igual a los organizadores les voy a pasar todos estos materiales para que puedan chequearlo. Hay una guía de bonos verdes, ¿no? Incluso la guía de bonos verdes tiene una sección al final sobre preguntas, ¿no? Mucho más sencillas, ¿no? De sobre qué es un bono verde, quién puede emitir un bono verde y demás, ¿no? Entonces aquí uno puede ir ya con más detalles sobre esto. Y es una guía que la dictó la Bolsa de Valores de Lima en asociación con otras entidades hace ya algunos años. Esto, no me acuerdo si es 2018, pero tiene algunos añitos. Tiene algunos añitos. Y luego también la bolsa sacó una guía. Perdón, ese es bonos, acá está. Una guía de bonos sociales, perdón, sustentables y alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Entonces también hay otro instrumento, este es un poquito más largo, respecto de este tipo de instrumentos. Entonces, no es que no haya un interés por las finanzas sostenibles, o sea, sí lo hay, lamentablemente no está muy diseminado, ¿no? Como yo les decía, hay otros tipos de- de intereses, por ahora, sin decir que estás mal, ¿no? Pero hay todo un marco importante de documentación de soft law, como se dice, a nivel de Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Aquí ustedes lo van a poder ver, van a poder aprender muchísimo y está todito muy claro, ¿no? Entonces, para ir hasta aquí, yo tengo todos esos instrumentos internacionales que me permiten calificar sobre qué es un bono verde, social y demás, tanto por el mercado de capitales como por el mercado de préstamos, el mercado de intermediación directa. Y tengo también en el Perú algunas guías, y las guías del mercado de capitales más importantes son las guías referidas a la Bolsa de Valores de Lima.
¿no? Tanto la guía de bonos verdes como una guía establecida para los bonos llamados sociales y demás, ¿no? Pero no solo eso. En el Perú hay tres hitos adicionales que vale la pena comentar. Uno de ellos está vinculado o tiene mucho más tiempo. De hecho, la Bolsa de Valores se asoció, se asoció, sí, esa es una palabra, ¿no? A unas iniciativas de sostenibilidad en el 2014, 2015, estamos hablando hace 10 años casi, ¿no? Entonces, como le digo, sí hay un interés, ¿no? Lamentablemente no tan preso respecto a las finanzas sostenibles. Pero lo que sí sucedió en el 2015, que fue algo importante y justo era cuando estaban todos estos temas de ASG un poco surgiendo en el medio, el buen gobierno corporativo en general, recordarán que las guías de gobierno corporativo, la penúltima creo que salió en 2014, 13. Entonces lo que se implementó fue algo que se llama el reporte de sostenibilidad. No sé si han escuchado ese nombre, pero ese es un reporte que se implementó para que pueda ser presentado en la memoria anual de las empresas que están en la SMB. Y el reporte de sostenibilidad básicamente es un informe como el reporte de gobierno corporativo, pero vinculado exclusivamente con sostenibilidad. Y me hace diferentes tipos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿La sociedad se adherió voluntariamente a estándares de buenas prácticas en materia de sostenibilidad corporativa? ¿Sí o no? ¿Qué estándares son? ¿Cómo se remiten? Por ejemplo, ¿hay una política corporativa que contemple el impacto de las actividades en el medio ambiente? No. Pregunta 2. Y así, hay diferentes tipos de preguntas vinculadas con este tema, ¿no? Yo tenía por aquí. Este, no, pero acá lo busco, lo busco, ¿no? Creo que al final cerré todo y se cerraron todas las pantallas, cosas que tenía ahí a la mano. A ver, vamos aquí, reports. Y nuevamente, todo está a la mano de todos. Aquí voy a presentar esto. Esto es, por ejemplo, cargando. Sí, vamos a compartir esto. Ah, ya, sí. Por ejemplo, estos reporte de sostenibilidad corporativa de Scotiabank, ¿no? De un banco, ¿no? Del ejercicio 2021, este es del 2022. ¿Ok? Y aquí todas las preguntas que veíamos hace un rato, ¿no? Cuenta con una política, vamos a leer simplemente esto, ¿no? La política ambiental describe las políticas y principios generales que utiliza Scotiabank y sus subsidiarios en la gestión de asuntos que involucran la conservación ambiental. Esta política establece lo siguiente. Política medioambiental, ha sido aprobado por el directorio, sí ha sido aprobado por el directorio. Vamos a ver otra pregunta mucho más. ¿No? Por ejemplo, derechos laborales, ¿no? Lo que decía la gobernanza. No solamente vinculado a temas ambientales, sociales, sino también de gobernanza. Entonces, importante un stakeholder, los trabajadores. ¿Tienes una política laboral? Sí, hay un reglamento. Ok. ¿Ha sido aprobado el directorio? Sí. La ciudad cuenta con un informe en que se evalúan los resultados de la política laboral, no contamos con un informe presentable. Ok, perfecto. Es una explicación, parecería que no, pero bueno, es lo que se ha puesto allí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, derechos, ¿no? ¿Qué derechos existe? ¿No? ¿Qué políticas afirmativas hay? ¿No? Igualdad y discriminación, la diversidad y demás. Entonces, todo esto nuevamente está a mano de todos y uno puede chequear. Pero no solamente eso, no solamente el, el, en el país, esa es la palabra,
existe este reporte de sostenibilidad corporativa, sino también la propia SBS hace varios años, por eso le decía que no es que no haya un interés en las finanzas sostenibles, sacó un reglamento que se llama Reglamento por la Gestión de Riesgo Social y Ambiental en los siguientes términos, ¿no? Que es esta resolución, que también se las voy a pasar para que quien quiera chequearla. Pero en buena cuenta, es un reglamento de algunas páginas, lo que te dice es que, oye, tú cuando hagas una operación de financiamiento empresa supervisada, cuando financias una compañía que cumple determinados requisitos, no hay unos importes ahí que son 10 millones, 50 millones, dependiendo del tipo de financiamiento, tú vas a tener principalmente que hacer varias cosas, pero digamos que dos importantes. Establecer un cuestionario respecto de las actividades que vas a financiar. Lo que yo les decía hace un tiempo, ¿no? Lo que yo vi hace unos 15 años, digamos, ya en la norma, ¿no? No por una entidad multilateral que te lo pedía como parte de su due diligence, sino como parte de nuestro propio regulador financiero, ¿no? Y el artículo 9 o 10, me parece, es el artículo que habla del cuestionario para proyectos, ¿no? Entonces, si el proyecto cumple determinadas condiciones, tú tienes que establecer este cuestionario. Y aquí tienes que hacer todas las preguntas, ¿no? Y luego calificar si este es un proyecto de riesgo social ambiental alto, medio o bajo, ¿no? Hacer una calificación tú mismo. Y adicionalmente, presentan un reporte, eh, un reporte sobre lo que ha sucedido en el año, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esto. No, el reporte, algunos son medios escuetos, pero, por ejemplo, aquí hay uno del Banco GNB, bueno, que es pasado, pero un poco para ejemplo, ¿no? Entonces, aparte de eso, en el año tú tienes que hacer un informe sobre los proyectos ambientales y sociales y sobre la base de eso publicarlos, mandarlos a la CBS y adicionalmente publicarlo. Y aquí, por ejemplo, hay un informe de Banco GNB, pues, momento, al cierre del periodo 2022, donde establece, ¿no? Qué tipos de créditos han sido, la calificación que les he dado, ¿no? Categoría riesgo alto, medio y demás. Y digamos, la descripción de algunas transacciones, ¿no? Entonces, para recapitular, existen guías de la Bolsa de Valores de Lima, existe un reporte de sostenibilidad del 2015 de la SMB, donde hay criterios, ASG básicamente, y hay un reglamento de la SBS del 2015 para que califica determinadas transacciones, ¿no? Y adicionalmente, para cerrar el tema de instrumentos, los principales del país, el propio Ministerio del Ambiente lanzó hace un tiempo una hoja de ruta de finanzas sostenibles, en la cual es un poco diagrama cuál es finanzas verdes, perdón, que también está en el internet, el que quiere entrar, ve ahí, hay un diagrama literalmente sobre cómo operan las finanzas verdes en el sistema financiero y cómo se buscan promoverlas. Ok, y para terminar, yo les decía de que habían algunas iniciativas que valía la pena comentar y justamente esto también está en el internet. Hay bueno, es una entidad que es el Climate Initiative Bonds, ¿no? Es una entidad, digamos, interesada y promotora de este tipo de iniciativas, que tiene un informe muy bonito que está en la red sobre las finanzas sostenibles en el Perú hasta el 2022 al menos. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, este cuadrito muy bueno sobre lo que ha pasado en el país, ¿no? Cómo ha crecido esas actividades, ¿no? A través de los años. Como yo les decía, aquí estaba lo del 2014 de la Bolsa de Valores de Lima. Y sobre todo tiene algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, bonos verdes. Veamos estos dos nada más para no, 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 para
quedarnos dentro de más o menos la hora. Entonces, bonos verdes, por ejemplo, han habido estas emisiones. Tipo de instrumento, acá están las entidades, ¿no? Lo voy a poner un poquito más grande. Acá está, ¿no? Bonos verdes. Las entidades, aquí está energía eólica, lo que yo les decía, el primer bono en el 2014, hace un montón de años, 10 años casi. El importe emitido, las fechas de emisión, el tipo de emisor, ¿no? Es una empresa no financiera, no financiera, Banco de Desarrollo, COFIDE, por ejemplo, el Banco de Desarrollo del país, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de proyecto sustentable, sostenible se hizo? Uso del suelo, energía renovable, energía renovable, energía renovable, agua, residuos y uso del suelo, energía renovable. ¿Quién fue el certificador, no? Certificación de Climate Bonds por PCS, certificación Standard Poor's Global, Standard Poor's, calificación Moody's, ¿no? Y demás, ¿no? En 2014, seguramente por el tiempo, no hubo un certificador. Bonos sociales, bonos también, el importe, la fecha de emisión, tipo de emisión, soberano, banco de desarrollo, ¿no? Bono internacional, ese fue el COVID, por ejemplo. Un bono social por el tema del COVID. El COVID-19 acá está justamente, y COFID, ¿no? Caja Arequipa por temas de género, ¿no? Bonos sostenibles, ¿no? Apoyo a grupos vulnerables, vivienda asequible, vivienda ecológica, ¿no? Si ustedes ven, acá está el certificador y aquí hay ejemplos de que esto no es algo que, que, que sea teoría, sino que realmente en los últimos años ha estado desarrollándose, tanto a nivel, o sea, a nivel internacional definitivamente, pero sobre todo, y eso es lo importante, y eso es lo que quisiera resaltar, eh, a nivel tanto regulatorio como a nivel práctico, como a nivel de emisiones, como a nivel de financiamientos, ¿no? No es algo que se ha quedado un poco en el papel, ¿no? Sino que realmente hay un apetito real para que estas iniciativas surjan, avancen y demás. Entonces, al que esté interesado, yo voy a compartir todos estos materiales con la organización para que pueda un poco facilitarles la revisión. Son documentos que se leen muy bien, se leen muy rápido, no son muy complejos, no mucho tecnicismo, digamos. Entonces se pueden entender y demás. Yo los invito igual a los que están interesados a seguir investigando sobre estos temas, posiblemente a ver cómo se desarrollan en otras latitudes también, ¿no? Y eso sería todo para cerrar mi exposición. Como siempre, quedo atento a cualquier tipo de pregunta, consulta o comentario que tengas. Gracias, Ketty. Chale. Muchas gracias, estimado doctor. De repente, si alguien tiene alguna consulta, puede levantar su mano o pueden escribir, hacer sus preguntas a través del chat. Gracias, doctor. David. Grace. Gracias, Joe. Bueno, doctor, creo que ha quedado bastante claro. La presentación ha sido Espero. muy interesante y Espero. no, ha sido muy interesante. Creo que ha captado la atención de todos nosotros. Queremos agradecerle primero a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y también de todo nuestro equipo de Deloitte. Extendemos nuevamente nuestra total gratitud por su participación en este curso y bueno, esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Siempre es un placer. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias a ustedes, a los organizadores, por invitarme, a ustedes por estar esta hora el lunes. Es pesado para muchos, así que encantado de volver a estar con ustedes. Y quien quiera contactarme, como siempre digo, está mi LinkedIn. Ponen mi nombre, Joe Navarrete, y ahí podemos conversar y seguir viendo sobre estos temas y otros de mutuo interés. Así que muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión de hoy y también el curso. Recordarles que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.